En Buenos Días, Misionero, el burrito. Muy buenos días, misioneros. Buenos días, misionero. Buenos días, misioneros. Buenos días, misioneros. Pues hoy el burrito viene cargando con muchas cosas. Yo no sé si ustedes algunas veces el lunes se sienten como que ya al inicio de la semana todavía ni quizás ha empezado, ¿no? Y ya uno se siente como que tiene muchas cosas encima y mucho que hacer, mucha responsabilidad. En el trabajo, en la casa, en la parroquia, las responsabilidades que podemos cada uno respectivamente tener. Uno se puede llegar a sentir como que tiene uno demasiado, ¿no? Y yo creo que por eso es tan importante que nosotros tengamos muy firme y muy fuerte nuestra relación con Dios, porque si no, uno llega a cometer luego tanta cosa que uno se arrepiente porque no está preparado para cargar con todo lo que le toca. El peso se convierte más bien en el enfoque de uno en vez de el hecho de que vamos caminando con el Señor y que el Señor nos ayuda a cargar con todo y nos permite llevar a cabo todo lo que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades. Y hoy quiero que veamos la Sagrada Escritura una vez más, para ver cómo nosotros podemos crecer precisamente en esto. La primera lectura del día de hoy es una historia muy interesante de unos personajes que pues muchos no conocen y que muchas veces pues olvidamos porque no nos toca escuchar de ellos sino según el ciclo de las lecturas en la iglesia. Pero estamos hablando aquí de Elcaná con sus esposas. Y es algo muy interesante dentro de, pues obviamente, toda la historia de salvación. Pero quiero ver así más concretamente nada más el texto que se nos presenta hoy, porque nos da mucho que reflexionar, especialmente cuando nosotros iniciamos esa semana laboral y cuando vivimos, obviamente, lo que nos toca vivir a diario, sea lo que sea, pero basado en lo que ellos vivían. Y pues obviamente escuchamos de que Elcaná estaba casado, tenía 2 esposas, como era pues típico del tiempo en el cual vivían ellos. Ahora, una de las mujeres, Peniná, tenía hijos con él, pero la otra, que se llama Ana, no había podido tener hijos. Y en la vida, ¿no? Así como son las cosas, Peniná la humillaba y la mortificaba, le hacía la vida pesada, ¿no? Porque pues no podía tener hijos. Y para una mujer no tener hijos, especialmente en aquel día como hoy día, es algo muy triste. Y se interpreta de tantas maneras diferentes que a veces la gente incluso dice cosas que son inapropiadas, ¿no? Según el caso, sin conocer todos los detalles. Entonces se ocurre todavía esas humillaciones, esos dolores que muchas mujeres tienen que cargar por el hecho de que no pueden tener hijos. Pero lo interesante es que Ana se dejó guiar por Peniná y se convirtió Peniná como que el centro de su existencia, su vida, ¿no? Porque todo lo que recibía era la humillación. Y esto me llevó a pensar de que muchas veces nosotros le damos demasiado énfasis a aquello que nos humilla, aquello que es lo difícil en nuestras vidas. Y luego llegamos, yo creo, a decir muchas veces que la vida es difícil, cuando en realidad no es difícil. Nosotros mismos la hacemos difícil porque le damos el enfoque a lo que quizás nos perturba en vez de darle el enfoque a nuestras vidas a lo que Dios nos da, el que nos libera de esas perturbaciones, de esas angustias, de esas molestias. Sería mejor quizás, ¿no? ¿Creen ustedes de que me enfocara en Dios? Que Dios fuera el centro de nuestra existencia, nuestra vida. Y aunque luchamos con eso, pero tenemos que simplemente primero acordarnos
y quien nos puede ayudar a acordarnos, obviamente, la Sagrada Escritura, las oraciones, los ejemplos de personajes. Yo creo que el ejemplo primordial podría ser para nosotros la Virgen María, porque ¿quién tuvo más pesadilla, más dificultad que María? Que su hijo se le muriera, y no que simplemente se le muriera, sino que su hijo tuviese que seguir el plan que Dios le había puesto de entregar su vida por pecadores. Inocente que él era, él tenía que entregar su vida. ¿Y cómo fue la reacción de María? A mí siempre me fascina, ¿no?, la reacción de María. Lo he dicho en otros momentos. En la película de la Pasión de Cristo hay una escena muy interesante cuando, después de que Pedro niega al Señor, se arrepiente y va y se encuentra con María. Y cómo María es representada allí recibiéndolo a Pedro, perdonándolo incluso ella también por lo que él ha hecho. Es una imagen preciosa de que puede suceder en cada uno de nuestros corazones cuando nosotros nos enfocamos en Jesús. Y aunque luchamos con nosotros mismos porque queremos enfocarnos en lo que nosotros queremos, pero para el bien de nuestra alma, ¿cómo nos podemos enfocar más y más en las cosas de Dios? Cuando las cosas de la vida se ponen difíciles para nosotros, para que eso que nosotros vivamos nos demos cuenta de que no es tan difícil. Yo ayer lo compartí en la homilía de que el dolor muchas veces, si nosotros se lo llevamos el dolor al Señor, al crucifijo representado, esa muerte del Señor que muere por nosotros, si yo me empiezo más y más a acercar al Señor en mis momentos de dolor, es interesante cómo el dolor va disminuyendo en mi vida. No porque deja de existir, sino porque al no ponerle atención, poner atención más bien en Dios, entonces Dios se convierte en el centro de mi vida y soy capaz de cargar con ese dolor. A veces sí el dolor desaparece, pero hay momentos en que no desaparece y ahí sigue y uno le toca cargarlo, pero ya lo carga con una esperanza nueva, con una realidad nueva, porque el enfoque es el de Dios. ¿Con qué cargamos, mis hermanas, mis hermanos? ¿Con qué cargamos? ¿Dónde está el enfoque de mi vida? ¿Quién es el centro de mi vida? Y es muy fácil decir, sí, Jesús es el centro de mi vida. Pero ¿cómo está el fruto? ¿Cómo estoy dando el fruto? El fruto que yo personalmente tengo que reconocer y tengo que aprovechar en mi vida. ¿Cómo lo estoy disfrutando? Y a la vez, ¿cómo lo está disfrutando los que me rodean? ¿Qué testimonio doy? Y el testimonio es tan importante porque damos, lo que llevamos en el corazón. Y si mi corazón está centrado en el Señor, pues voy a compartir eso con los que me rodean. Y a eso es a lo que estamos llamados, cada uno de nosotros bautizados, que celebramos ayer el bautismo de nuestro Señor. Nosotros bautizados en Él también tenemos que dar el testimonio de que verdaderamente nos hemos entregado a Él, de que Él nos ha llamado. Hoy en el Evangelio escuchamos de cómo el Señor llama a Pedro, a Andrés, a su hermano, y cómo ellos dejan todo para seguir al Señor. También tenemos el relato de Santiago y Juan dentro de la narración del Evangelio del día de hoy. Estos cuatro que el Señor los llama, y los llama para que vayan con Él, para que vayan por el mundo proclamando la buena nueva. Pues así como los llamó a esos cuatro, nos llama a ti y a mí también. Y nos llama a que proclamemos de que el Evangelio de Dios, la buena nueva, nos brinda la salvación. Y al brindarnos la salvación nos recuerda de que el reino de Dios ya está cerca, está más cerca de lo que estaba ayer, de lo que estaba la semana pasada. Y seguimos caminando hacia el reino. Y por más que uno quizás pueda intentar de detener, que se acerque el reino de Dios se nos sigue acercando más y más todos los días. Y lo digo dentro del contexto de que la vida, pues obviamente un día ya el Señor nos va a llamar a la plenitud de su reino.
nos va a llegar la muerte inesperada, ¿no? Ayer yo estaba viendo las noticias y de momento entró un noticiero especial de un comediante, ¿no?, de televisión que había muerto aquí en Orlando. Lo encontraron en el hotel después de haber hecho una presentación y lo encontraron muerto en su cuarto, ¿no? Y pues la sorpresa, porque nadie se esperaba eso, pero son las sorpresas de que nosotros no sabemos ni cuándo. Pero cómo nosotros cristianos nos vamos a dejar preparar por el Señor para cuando eso llegue, para que el reino del cielo ya llegue a su plenitud. Entonces me tengo que estar preparando y tengo que cargar bien con las cosas que me tocan a mí para poder estar lo más preparado posible, para poder dar ese fruto, para vivir en ese fruto y sobre todo presentarle el fruto al Señor, el fruto de lo que uno ha vivido. Pues en este tiempo, ya que empezamos tiempo ordinario, ya vamos a estar escuchando en estos días de cómo el Señor nos llama. Y yo te quiero invitar, mi hermano, mi hermana, que te preguntes a qué te está llamando el Señor, porque a cada uno nos llama a algo, nos llama a compartir, nos llama a trabajar en su viña. Cada quien tiene una responsabilidad para su propia salvación y para la salvación de los demás. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Y que dentro del contexto también, ¿no?, como hemos orado hoy, la Iglesia nos invita a que oremos por las vocaciones. Necesitamos vocaciones sacerdotales, necesitamos vocaciones religiosas, como necesitamos también vocaciones al matrimonio. Y todas estas vocaciones necesitan estar enfocadas y centradas en Cristo Jesús. Yo muchas veces cuando escucho, no, tenemos que orar por vocaciones santas, sacerdotes santos, yo digo, no, por vocaciones santas. Todos estamos llamados a la santidad, el sacerdote, la religiosa, el matrimonio. Porque si una de esas falta, entonces, ¿cómo puede la Iglesia dar fruto? ¿Cómo puede la Iglesia crecer? No estamos a solos, no en este caminar, sino que somos todos ese conjunto bautizados, esa familia de Dios, que desde ahí tiene que salir toda vocación, y toda vocación tiene que estar llamada y aceptada dentro de la santidad que Dios nos ofrece. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo en mi respectiva vocación para llegar a la santidad? Tú que estás en un matrimonio, que estás casado, ¿cómo vas a colaborar tú en tu matrimonio para crecer en la santidad? Aquellas que son religiosas o religiosos también, aquellos que han entrado a la vida, han aceptado la vida sacerdotal, los seminaristas, ¿cómo van a seguir el proceso de lo que la Iglesia les invita a vivir dentro de esa formación sacerdotal? Y cómo cada uno de nosotros vamos a buscar. Yo creo que lo primordial que podemos hacer en nuestras respectivas vocaciones es la oración. Estoy orando. Y como yo siempre digo, no es solamente orar las oraciones que la Iglesia me da. ¿Cómo me siento yo y converso con el Señor? ¿Cómo oro la Escritura y cómo permito la Escritura que sacie mi ser para que yo pueda seguir reflexionando en el transcurso del día? Hoy les compartí estas lecturas que ustedes también pueden regresar a leerlas, quizás al mediodía, quizás por la noche, y estar pensando y reflexionando. ¿Qué es lo que la Escritura me está diciendo a mí? ¿Cómo me está llamando a mí el Señor? ¿A qué me está llamando? ¿Cómo me está invitando por medio del Espíritu Santo a que yo me enfoque en las cosas de Él, en las cosas del reino, y no me enfoque en las cosas de este mundo, en las cosas que me perturban, en las cosas que me causan angustia, sino más bien cómo me voy a enfocar en la gloria del Señor? Nosotros todos los domingos cantamos, y en solemnidades, fiestas, el Gloria. Y para mí es uno de esos cantos favoritos que nos habla precisamente de la vocación de Jesús, de cómo Jesús ha venido a proclamar ese tiempo de misericordia para con cada uno de nosotros. Y por eso es que lo glorificamos, lo alabamos, lo adoramos, como dice el canto, como dice esa oración,
porque el Señor ha hecho cosas grandes por cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿cómo nos acercamos a esa gloria? Por medio, sí, inspirados por la canción, por la oración, pero también entregándonos todos los días a su voluntad, al servicio, a lo que Él quiere de nosotros, a nuestra vocación, enfocados exclusivamente en Él. Y aunque luchamos y a veces nos desviamos, como recapacitamos y regresamos, porque el Espíritu Santo está tocándonos a cada momento de nuestras vidas. Pues que el Señor nos siga tocando y que tú y yo permitamos al Espíritu Santo que nos siga invitando, guiando, iluminando, para que siga ese proceso de santificación en nuestras vidas. Amén. En Buenos Días, Misionero, el burrito.